Les vengo a presentar la investigación llamado El niño rechazado entre iguales y su integración escolar utilizando un programa de juegos cooperativos PJC. Tesis que para obtener el grado de doctor en Ciencias de Desarrollo Humano presenta su servidor Sergio Alejandro Ovalle Rodas. En resumen, esta investigación se enfocó en identificar a niños en situación de rechazo entre iguales en una escuela de educación primaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se aplicó también un programa de juegos cooperativos denominado PJC para fomentar en el alumnado la filosofía cooperativa. Para identificar a los niños rechazados se utilizó el test sociométrico de Moreno, del que se obtuvo el sociograma de grupo para evaluar el nivel de aceptación y rechazo entre los niños. La filosofía cooperativa fomentó el trabajo de grupo y propició la cooperación. Como introducción, esta investigación es una alternativa y fue una alternativa también para la enseñanza de la educación física para integrar a niñas y niños en situación de rechazo entre iguales. Su implementación de filosofía cooperativa en todo el grupo escolar a trabajar, pues fomentó las habilidades prosociales. En este caso utilizamos un programa de juegos cooperativos, PJC. Se enfocó en los juegos cooperativos como un método de enseñanza para la adquisición de habilidades prosociales que impulsó el trabajo de grupo y propició la cooperación entre iguales. Fortaleció el autoconcepto físico, emocional, académico y social del niño en situación de rechazo. Como justificación, podemos ver que el rechazo entre iguales es un fenómeno común en los centros escolares y puede ser un desencadenante del bullying o acoso escolar. Los estudios se han centrado en los niños que sufren de rechazo entre iguales o en niños que fomentan el bullying, pero pocos estudios se centran en una propuesta para integrar a niños en situación de rechazo. Un niño en situación de rechazo entre iguales forma un autoconcepto negativo en varias etapas de la vida escolar y eso implica que tenga una irregularidad académica, también psicológica y social. En la siguiente diapositiva podemos notar los objetivos generales. Inciso A, identificar a los alumnos víctimas de rechazo por medio de un test sociométrico primeramente, para de ahí pasar al sociograma. En la siguiente, en la B, diseñar un programa de juegos cooperativos y como final era integrar al grupo de clase iguales a los niños identificados como rechazados aplicando un programa de juegos cooperativos. En los objetivos específicos, primeramente aplicamos un pretest sociométrico e identificamos por medio de un sociograma a los alumnos víctimas de rechazo entre iguales de un grupo de clase y de la clase de educación física. Identificamos si los alumnos víctimas de rechazo entre iguales en el grupo de clase eran los mismos que los rechazados en la clase de educación física. Siguiente, aplicamos el programa de juegos cooperativos propuesto para después aplicar un post-test sociométrico y así evaluar y comparar el sociograma aplicado antes en un pretest y después en el post-test de la realización del PJC. Y por último, analizamos y propusimos los ajustes necesarios del PJC con base en los resultados encontrados. En estado de la cuestión, nosotros utilizamos tres elementos primordiales, dividimos en estas tres partes, como aproximaciones sociométricas en primer parte, como segunda a las aproximaciones lúdicas o cooperativas y las aproximaciones socioemocionales. En las aproximaciones sociométricas, nosotros enfocamos mucho el trabajo que realizó Moreno y Cerezo, que ellos utilizaron los test sociométricos para grupos en empresas, en ambientes laborales, pero también utilizaron estas investigaciones con grupos escolares. En las aproximaciones lúdicas cooperativas encontramos a Terry Orlick, Carlson y Velázquez Callado por último. En la primera, Orlick realizó también programas de juegos cooperativos con grupos escolares y hizo un trabajo por medio del juego donde no había competencia, sino que todos jugaban para ganar o todos perdían en el objetivo del juego, ¿no? Y en Velázquez Callado ya enfocó los juegos cooperativos, pero avanzó un poquito más allá. Ya pasaron del juego cooperativo al aprendizaje cooperativo. Y por último, utilizó ya un enfoque de coopedagogía motriz. En las aproximaciones socioemocionales, el trabajo de Garay Ordóvil y Goñi Grandmontagne fueron de mucho
apoyo para esta investigación, debido a que Garay Gordóvil realizó un trabajo de toda la educación primaria y realizó un programa de juegos cooperativos, pero ella lo realizó dentro de un aula. En este caso, esta investigación fue fuera del aula. Goñi Grandmontagne nos ayudó a entender el autoconcepto del niño y sus subdivisiones en autoconcepto emocional y autoconcepto académico también. Primeramente, en el marco teórico nos encontramos con una duda. Teníamos la duda si el bullying o el rechazo eran prácticamente lo mismo. De acuerdo a la Real Academia Española, el rechazo parte de mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo o comunidad, o como lo decía Coye, aquellos niños que resultan poco agradables al resto de sus compañeros con pocas o ninguna elección. Pero si nosotros notamos el bullying, como plantea Sánchez, es un vocablo inglés que significa intimidación de alguien y es traducido habitualmente por acoso. Aquí en el habla hispana lo conocemos por acoso escolar o bullying. Y participan tres partes: el agresor, la víctima y el observador. Entonces la diferencia está en que el rechazo parte de, no puede ser lo mismo que el bullying, debido a que un niño en situación de rechazo puede ser con el simple hecho de que no tenga a lo mejor un cuidado en su salud, en la higiene, o puede ser que simplemente no asista a clases y esa irregularidad forme parte de los niños rechazados, o también puede ser por alguna situación social, como la violencia, etcétera, ¿no? Y en el caso de, también nos encontramos en niños rechazados por su ascendencia, ¿no? Podría ser porque viene de ascendencia de grupos indígenas o de alguna ascendencia de otros grupos étnicos. Nos encontramos también algunos conceptos muy importantes en los que abordamos esta investigación, como las habilidades sociales de monjas, que nos hablaba de la importancia de las relaciones sociales en un grupo escolar, el autoconcepto y autoestima que les comenté de Goñi Grandmontagne, de los juegos cooperativos de Terry Orlick y Carlos Velázquez Callado, el aprendizaje cooperativo y el test sociométrico y sociograma que utilizamos de los estudios que realizó también Moreno. En la metodología, la muestra, el pretest que utilizamos primeramente fue con niños de cuarto grado de primaria, cuarto grado A, eran dos grupos, y cuarto grado B, en una primaria de turno vespertino en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El diseño de investigación fue un estudio piloto descriptivo con pretest y posttest. En su diseño, el estudio piloto pre y posttest tuvo como variable independiente la integración al grupo. Como independiente, el rechazo entre iguales, y la operativa fue el programa de juegos cooperativos, PJC. La propuesta metodológica, como les comentaba, era entre grupos escolares de 9 y 11 años de edad. Participantes, el primer grupo, que fue el grupo experimental, estuvo compuesto por 10 niñas y 7 niños integrados en el cuarto A, y el segundo grupo, el control, fue de 5 niñas y 9 niños integrados en el cuarto B. La recolección de datos, que fue la más importante, fue el test sociométrico, el pretest y el posttest, para con ello llevar a cabo el sociograma de grupo, que lo denominé radiografía grupal. Como resultado, no podemos cambiar la personalidad del niño o de la niña, sino hacer de la cooperación un hábito social. Dificultades que obtuvimos para fomentar la filosofía cooperativa a través del PJC fue niños adaptados a metodologías de enseñanzas tradicionales dentro y fuera del aula, ¿no? Esto llevaba como consecuencia a niños con sentido de competir, y recuerden que el objetivo era que niños se integraran por medio de juegos cooperativos. Entonces también otra dificultad fue niños sin sentido de cooperar. Niños, entre comillas, abandonados por sus padres, debido a que tenía algunos niños que eran rechazados por su mala higiene, ¿no? Porque tenían piojos o porque a lo mejor llegaban sucios o la ropa desaliñada. Niños violentos que a lo mejor en los roles sociales donde se mueven, también fueron un poquito difíciles de realizar en los programas, y la diversidad de la cultura, ¿no? Tenía una niña en situación de rechazo por ascendencia indígena. Los paros laborales y conflictos sindicales, y así que la adaptación también en cada momento del programa de juegos cooperativos. Los paros laborales tenía que yo adecuar, ¿no? Los tiempos y las formas, debido a que aquí en Chiapas existen
paros muy consecutivos. Las fortalezas de la propuesta fue más que nada la filosofía cooperativa, ¿no? Que los niños se fueran adaptando al programa de juegos cooperativos, que se fueran olvidando de esa competencia innata que a veces fomentamos, el uso de técnicas metodológicas para fomentar la cooperación, aprender a cooperar para colaborar. Es muy diferente cooperar y es muy diferente colaborar. Primeramente tenemos que aprender cómo cooperar para después colaborar. El PJC no es una cura del bullying, es lo que entendemos, pero sí es una herramienta para contrarrestarlo. Eso nos ayudó a entender esta parte de la investigación. Las actividades lúdicas cooperativas, el uso de los sociogramas, fueron muy importantes, la diversidad cultural en conjunto, el diagnóstico social y no solo académico. En conclusión, se identificó a los niños en situación de rechazo, pero también ganamos a identificar a los líderes de grupo, que era algo que no nos esperábamos. Existe una balanza también equilibrada entre los niños rechazados entre el aula y en la clase de educación física, eso es lo que encontramos. La única diferencia aquí es de que si el niño en situación de rechazo tiene capacidades motrices notables, puede hacer que en la clase de educación física sea más aceptado, ¿no? La aplicación del programa de juegos cooperativos para fomentar la filosofía cooperativa ayudó a fortalecer los lazos sociales de forma grupal. No se logró el resultado esperado en la integración de todos los niños, en algunos nada más, pero creo que logramos mucha cooperación entre todos. Se propone hacer un pretest, también como conclusión, como una propuesta al inicio escolar y un post-test a medio ciclo para realizar ajustes a los programas de juegos cooperativos. También propongo, más allá de un programa de juegos cooperativos, un proyecto con un enfoque en copedagogía motriz. ¿Por qué? Para triangular el trabajo no solo del docente de educación física, sino también el docente de aula y los alumnos también con los padres de familia. Por último, les quiero comentar que no solo es importante realizar un diagnóstico académico, sino también un diagnóstico social. Muchos docentes se centran en ver cómo viene el niño de un grado a otro de forma académica, pero no se preocupan cómo viene en el aspecto social. Entonces, una propuesta importante y con la que me quedo es no solo realizar un diagnóstico académico, sino uno también social. Esos son los anexos que les quiero presentar. Esta es una radiografía grupal. Los rosas, el color rosa son las niñas y los colores, no sé cómo lo ven ahí, azul o violeta, son los niños, ¿no? Los varones. En ese caso, es una radiografía que nos muestra que entre más grande sea la forma geométrica, es más aceptado el niño o la niña. Entre más chico es el más rechazado y entre más lejos del círculo o del ambiente, pues es el niño rechazado entre iguales. Los que ven muy lejanos es porque a lo mejor no llegan, etcétera. Entonces pasan como desapercibidos, ¿no? Y bueno, aquí notamos entre más grande la figura, más notamos el líder del grupo. Ese es otro ejemplo que podemos notar aquí. Vemos a la líder de grupo que es elegida hasta por más de 5 y vemos siempre esa división entre niños y niñas, ¿no? Entre ellos se eligen más que nada por su sexo, género. Esa es otra radiografía, ese es un pretest con grupo experimental, ¿no? También notamos ahí la diferencia entre las niñas y los niños y el ambiente, los líderes de grupo y también los rechazados entre iguales. Ese es un pretest. Vamos a la siguiente. Y este es un post-test, ¿no? En clase de educación física. Ahí notamos que en la clase de educación física ya hay una relación entre las niñas con los niños. Pero los rechazados, bueno, en algunos casos se siguieron dando. Sin embargo, había unas excepciones debido a las cualidades motrices, ¿no? Entonces es importante siempre que los niños realicen las actividades en educación física para hacer una integración, ¿no? Y que eso también conlleve a un resultado dentro del aula. Bueno, y esta es una imagen de la participación activa del PJC. Y bueno, con esto culminaría la presentación de mi trabajo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.